Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de las... Así que diciendo esto, comenzamos. Juan, ¿cómo puedes compararme con tu marido? No necesito otras personas, si te tengo a ti. Hablas como si no amaras a ella. No lo amo. ¿Por qué te casaste con él entonces? Una vez me dijiste que debería dedicarme a algo que me gusta. Me quedé helada cuando escuché la explicación. Cariño, no quiero que hables de esto. ¿Te casaste con él por mi culpa? Fue una razón tonta. No quiero hablar de esto. Estamos hablando de ello y no dejaré que huyas de nuevo. Miré a mi amiga seriamente. Esta fue la primera vez en 13 años que me convertí en la misma Plen que obligaba a Juan a conseguir lo que quería. Si lo digo me vas a regañar. Juan se mordió el labio, parecía molesta, y en algún momento parecía estar a punto de llorar. Ella no podía escapar de mi curiosidad. Tienes que explicármelo. Juan parecía incómoda, pero vio mi cara seria y empezó a hablar. Me casé con ella porque deseaba que en algún momento te llegara la noticia. Pensé que si te enterabas, quizás vendrías a la boda y te vería. Juan, me levanté con rabia, pensé que podía controlarme, pero cuando escuché esta explicación, no pude soportarlo. ¿Solo para hacerme ir a tu boda? Siempre dices mi nombre cuando estás enojada conmigo. Juan cerró los ojos y se mordió el labio como un bebé. ¿Estás loca? ¿Te casaste solo porque esperabas que pudiera ir a tu boda? Fue una locura, te lo dije. Por eso no quiero hablar de esto. Estás loca, realmente estás loca. Me agarré del pelo como si estuviera volviéndome loca. Si no me habías encontrado durante 13 años, eso significa que nadie podía encontrarme. ¿Por qué pensaste que la noticia me llegaría? Si tan solo hubieras estado cuidando de mí, habrías oído algo, pero no lo hiciste. Ahora Juan me miró con tristeza. Eso significa que nunca te preocupas por mí en absoluto. Ahora era yo quien se sentía como una perdedora. La pequeña niña ahora estaba molesta. Ella me miró. Tuve que mirar hacia otro lado. No quiero saber nada de ti, le dije francamente, y eso la hizo enojarse aún más. Así que solo yo estaba esperando por ti. Juan se levantó y caminó inmediatamente al segundo piso. La miré y suspiré. ¿Cómo es que terminamos así? Solo estábamos hablando amablemente. No quería saber nada porque extrañarte era una tortura. No tenía idea de cuánto me dolía. Ahora Juan y yo habíamos vuelto al modo completo de amigos. Las dos pasábamos buenos y malos momentos. Anoche dormí en el sofá porque era incómodo dormir con ella. Salió temprano en la mañana para su turno sin decir adiós. No tenía nada que hacer y me sentía mal por estar viviendo con ella y no tenía dinero. Me sentí inútil. Necesito ganar algo de dinero. Era buena tocando la guitarra y el piano, pero no podía llevar un piano, así que elegí tocar la guitarra. Saqué mi vieja guitarra para una actuación callejera. Dejé una nota en una nevera para decirle a Juan en dónde encontrarme. Pero el viejo alborotador estaba aquí frente al condominio. ¿No te rindes? Eak me sonrió. Parecía que no había dormido en toda la noche. Debe ser por mi culpa. Tampoco dormí mucho porque peleé con ella. Salí del condominio. Él me siguió como un cachorro. Solo estoy preocupada por ti. Juan no se enoja conmigo. En realidad, nunca muestra ninguna emoción. Pero ayer era diferente. Juan parecía muy aterradora. Hablaste como si fuera un robot cuando te casaste con ella. Miré al ex marido de mi amiga y sentí pena por él. Este hombre lo había hecho. No tengo idea de que Juan se casó con él, solo porque quería ver a su vieja amiga. Fue una razón tan tonta. Me dolió pensar en eso. ¿En qué estaba pensando? Creo que deberías olvidarte de ella. ¿Todavía está enojada conmigo por engañarla? Le dije que lo siento. No, no se trata de eso. Simplemente sentí pena por él, pero no sabía cómo decirlo.
Debe haber alguien más que te convenga, mejor que Juan. Solo la amo a ella. Cometí un error, pero no amo a esa mujer. Cerró los ojos con fuerza porque no esperaba esta reacción. La pequeña niña se levantó inmediatamente de la silla y volvió a hacer pucheros. La doctora que hizo pucheros hizo un gran escándalo. Inmediatamente hizo lo que le dije, se quejó. ¿Por qué vas a trabajar con EAC? ¿Por qué con él? ¿No sabes por qué te dio el trabajo? Lo sé. Él intenta ayudarte, así que no puedes decirle que no y tienes que ayudarlo. Si lo ayudo, ¿volverás con él? No. Entonces déjame trabajar. Son 2000 baht por día y tengo que tocar el piano. Cuando tocaba la guitarra en la calle no ganaba ni eso. ¿Realmente hiciste eso? Sí. ¿Por qué? Juan todavía estaba muy molesta. Salté para darle un abrazo cuando menos lo esperaba. Era raro para mí hacer esto o rogar por algo. Se sentía un poco incómodo. Por favor, déjame trabajar. Mi sueño es tocar el piano delante de la gente. Juan sonaba como si quisiera llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que trabajar para ese hombre? Ese hombre era tu marido. No puedo sin hacer nada. Gané mi dinero desde que tenía 17 años. Si no hago nada, me volveré loca. 17. Fue esa la edad en la que te fuiste de la casa. Vivir es duro, por eso fui tan fuerte hasta el día de hoy. Todavía la abracé y le supliqué, no estaba seguro de por qué tenía que pedirle permiso. Nunca toqué un piano desde que tenía 17 años. Nunca le mostré a nadie lo talentosa que soy. ¿Vas a ser mala conmigo? Juan dejó escapar un leve suspiro. Pero tienes que prometerme que no volverás a ser su compañero. De acuerdo, te lo prometo. La doctora hizo pucheros y me lastimó el hombro con los dientes. Intenté alejarla, pero ella me encerró y presionó con fuerza sus dientes en mi hombro. Con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.